Buenas tardes. Antes del panel tenemos previsto la presentación de una nueva y magnífica obra que llega a la doctrina argentina, que es el Tratado de Obligaciones de los profesores Pizarro y Vallespinos, de Editorial Rubinsal, en 4 volúmenes. Todos conocen suficientemente a estos destacados doctrinarios que además constituyen verdaderamente una dupla. No es esta obra la suma de 2 autores, sino verdaderamente la conjunción de 2 respetadísimos juristas argentinos que trabajan en forma conjunta en distintos ámbitos y desde hace muchísimo tiempo. Esto obviamente genera desde el punto de vista de la obra una coherencia que ustedes van a poder apreciar. Ellos además reúnen todas las características que se requiere para que una obra sea de absoluto interés para toda la comunidad jurídica, porque se dedican tanto a la doctrina como a la docencia, pero también, muy especialmente, al ejercicio profesional, y lo hacen en un elevadísimo nivel que todos ustedes conocen. Por eso, ustedes van a poder apreciar una obra que, además del elevadísimo nivel científico, tiene un matiz y enfoque práctico notable, con un análisis muy importante, desde luego el principal al día de hoy, sobre los nuevos regímenes del derecho de las obligaciones que en nuestro país están vigentes a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y desde luego con muchísima jurisprudencia que los autores han ido a lo largo de estos años acopiando. Es una obra con un sistema muy interesante, con algunas innovaciones respecto a lo que ha sido el diseño clásicamente de las principales obras del derecho de las obligaciones, absolutamente completo, didáctico. Verdaderamente me animo a afirmar con seriedad y al margen de la amistad íntima que nos une y no puedo ocultar, que es la obra moderna más importante del derecho de las obligaciones en la Argentina. Es la obra que se ubica a la altura, por ejemplo, ya que estamos aquí en mi querida ciudad de La Plata, de Casótrigo Represas. Va a recorrer todo el país y seguramente otros países hermanos. Debo decir también que, como siempre, viene con la garantía de calidad de la editorial Rubinsal. Yo quiero destacar eso porque creo que Rubinsal es parte del derecho argentino, es una parte del derecho argentino, y además lo quiero destacar a nivel de lo que significa el compromiso desde el punto de vista del empresariado nacional. Así que yo destaco que ahí están paralelamente el elevadísimo nivel de los autores y de la editorial. Voy a ser breve como debe ser. Son 4 volúmenes, 3.000 páginas sobre el derecho de las obligaciones. Han estudiado aquí los muchachos. Y quiero apenas, en el poco tiempo que tenemos, destacar cómo se sistematiza la obra, cuáles son, a mi juicio, los temas que pueden reflejar un mayor interés sobre todo el punto de vista práctico, más allá de esta comunidad académica que está aquí presente en el ejercicio de la abogacía, en la magistratura. Y algunos párrafos que rescaté, que muestran un poco la tendencia y el perfil de los autores y de la obra. Los 4 tomos se subdividen a grandes rasgos. En el primero está la parte general, hay un análisis sobre el consumidor como sujeto de la obligación, las clásicas clasificaciones, pero con algunos temas de enorme interés práctico
sobre todo mucho énfasis en 3 o 4 de ellas, por ejemplo, obligaciones dinerarias, toda la problemática en materia de intereses, de pérdida de poder adquisitivo, obligaciones en moneda extranjera, las obligaciones de hacer con algunos aspectos muy desenvueltos en la obra, que son de absoluto interés para los operadores del derecho, como por ejemplo la obligación de escriturar o rendición de cuentas, algunos con enorme impacto por la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y quiero destacar también de ese primer volumen lo que ellos desarrollan en materia de obligaciones de medios y resultados, por un lado, y por otro lado, en materia de solidaridad y concurrencia. Voy a mencionar algunos de los párrafos que yo quise rescatar, insisto, de algún modo discrecionalmente, pero que muestran un perfil y una tendencia. Por ejemplo, en materia de parte general sujeto de la obligación y específicamente consumidor como sujeto de las obligaciones, propician, y esto es novedoso, entre los principios fundamentales del derecho del consumo, el principio de equilibrio, y dicen: numerosas instituciones requieren hoy un tratamiento diferente, una nueva dimensión del orden público económico, amplias facultades del juez para intervenir en la revisión contractual, responsabilidades objetivas que alcanzan a todos quienes intervienen en la cadena. Materia de soluciones por pérdida de poder adquisitivo de la moneda, destaco un párrafo del primer tomo donde señalan que si bien el marco normativo consagra un nominalismo rígido y sanciona con nulidad absoluta las cláusulas de estabilización, ello merece para los autores varias reflexiones, pues señalan el Código Civil y Comercial de la Nación trae implícitamente aparejada una flexibilización de esa cuestión. Y en relación a las obligaciones en moneda extranjera, señalan respecto al artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación la postura personal de ellos en el sentido que la norma tiene carácter dispositivo y es supletoria de la voluntad de las partes, o sea que dicen nada impide que puedan pactar libremente que el deudor solo pueda liberarse pagando en la especie de moneda extranjera prometida. También quiero señalar la opinión de los autores respecto a obligaciones concurrentes. Todos estos temas muy novedosos y sobre todo, insisto, de enorme impacto tras la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Señalan ellos en relación al nuevo régimen de obligaciones concurrentes, participando de la doctrina que considera que la regulación de las obligaciones concurrentes en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es inconveniente y propician de ley referenda aplicarles el régimen previsto para las obligaciones pasivamente solidarias. El tomo 2 se refiere a efectos de las obligaciones, por supuesto, con los temas paradigmáticos sobre el particular como pago. Hay un enorme desenvolvimiento del capítulo sobre el pago, prueba, imputación, etcétera, y también analizan, entrando ya por ahora en el campo de el incumplimiento obligacional, aspectos tales como la mora del deudor y el régimen en el Código Civil y Comercial de la Nación, y todo lo atinente a ejecución forzada y a tutela del crédito, con temas de enorme interés para todos los operadores del derecho, como por ejemplo cláusula penal y privilegios. Permítanme también aquí referirme a un par de párrafos. Por ejemplo, en materia de incumplimiento obligacional, señalan que el incumplimiento obligacional en materia de antijuridicidad, el ordenamiento jurídico argentino consagra el principio rector del alterum non ledere y ahora clara, expresa y categóricamente establecido en el artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación, la consideran sin ninguna duda como una de las normas más importantes del Código Civil y Comercial de la Nación, aunque los autores son en alguna medida críticos sobre el modo como se dejó de sistematizar en todo caso en forma común lo atinente a responsabilidad civil en los distintos ámbitos.
Y finalmente, último párrafo que quise seleccionar, ya en materia de mora del deudor, señalan los autores que el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 886, cierra de manera definitiva una antigua controversia gestada alrededor del artículo 509 del Código Civil anterior, y concluyen señalando que se consagra de una manera clara, categórica e inequívoca la existencia del principio general de la mora automática. Esos son los principales temas de los dos primeros tomos, y finalmente en los tomos 3 y 4 apenas voy a reseñar por razones de tiempo. Ellos analizan en el tomo tercero tres grandes problemáticas. La primera es el incumplimiento no imputable, la segunda es la transmisión y la tercera la extinción. Hay muchos temas de enorme interés en este tomo tercero. Por ejemplo, en materia de incumplimiento no imputable, por supuesto, no solo la mora del acreedor, sino también todo lo atinente a caso fortuito y fuerza mayor, y también la teoría de la imprevisión. En materia de transmisión, por supuesto, cesión de derechos, transmisión de deuda y cesión de posición contractual, y finalmente todos los medios de extinción completan respecto al pago con el régimen de consignación, hoy muy desenvuelto a través del Código Civil y Comercial de la Nación. Ellos explican tanto lo que es el pago por consignación en el ámbito judicial como extrajudicial, y por supuesto los otros medios extintivos, muchos también con un enfoque muy práctico, de enorme interés, como en materia de compensación, renuncia y sobre todo transacción. Y finalmente el tomo cuarto se refiere a dos grandes temas: prescripción liberatoria, que es un desenvolvimiento, que es un tratado de la prescripción liberatoria, también sobre las nuevas cuestiones del Código Civil, por ejemplo, caducidad, y allí aparecen sobre el final del cuarto tomo algunas de las fuentes de las obligaciones. Digo algunas porque responsabilidad civil será otra historia, y las fuentes de las obligaciones como enriquecimiento sin causa, etcétera. De manera que, insisto, lo que decía al principio, es, como no podía ser de otra manera, una obra muy completa, muy bien sistematizada, muy didáctica, tiene la opinión personal de los autores sobre cada una de las materias, muchísima jurisprudencia, un análisis sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que por supuesto al día de hoy no existe en la Argentina. Se coloca, insisto, como la obra más importante del derecho a las obligaciones moderno en la Argentina. No tengo más que felicitar a Rubinsal, a la editorial como siempre, con esa calidad, a los autores que ya nos tienen acostumbrados como dos de los principales juristas del derecho privado de la Argentina, y a ustedes apenas les pido que no hagan una avalancha a la salida para la compra de la obra. Muchas gracias. Dos palabras simplemente para agradecer. En primer lugar, mi sincero agradecimiento a los organizadores, al profesor Leiva Fernández por este espacio que nos ha brindado tan gentilmente para la presentación de esta obra, de este esfuerzo intelectual. En segundo lugar, a nuestro querido amigo Gabriel Stiglitz, que se ha tomado el trabajo de leer la obra y de comentarla y de hacer esta presentación. Realmente es un testimonio de afecto el suyo y de gratitud el nuestro. Y finalmente a nuestro editor, a Isaac Rubinsal, que realmente nos ha acompañado desde un primer momento en este emprendimiento. Realmente es nuestra primera experiencia editorial con él, desde todo punto de vista muy grata, muy reconfortante, y nos sentimos muy felices de pertenecer al staff de autores de Rubinsal Pulsoni, siempre presente en todos estos eventos. A toda la gente que ha colaborado de la editorial, no solamente a Isaac, a Mauricio y a todo el staff de gente, realmente nuestro agradecimiento, porque sin ellos esta obra no podría haber visto la luz. Muchas gracias. Muchas gracias.
Donde quieren ustedes. Ustedes se sientan y yo me siento al lado, en la punta. ¿Vas así? De ahí Joel, yo acá y vos ahí estás. Francesa, código argentino. Toma, te dejo esta separata que está dedicada a tu papá. A tu papá y a Alberto Molinari, justamente, que fueron mis dos maestros. On est tout petit. Dale. Ok, dale. Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta mesa prestigiosa que tengo a mi derecha. Es un gusto para mí compartirla y presentar fundamentalmente al doctor Julio César Rivera, con quien me une una amistad de mucho tiempo, y con el enorme orgullo de presentarlo al profesor Joel Moneger. El profesor Rivera es profesor titular de Derecho Civil en la UBA y en la Universidad de San Andrés, es miembro de número en la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, es también miembro de la Academia Peruana de Derecho, de la International Academy of Comparative Law, también de la International Academy of Trial Lawyers, es abogado en ejercicio de profesión, algo fundamental, sin duda alguna, árbitro internacional y autor de múltiples trabajos monográficos sobre derecho civil y comercial, en el cual no puedo dejar de recordar sus valiosas instituciones de derecho privado, tanto concursal como civil. El profesor Joel Moneger es PhD en Derecho Privado y Derecho Criminal de la Universidad de París-Sorbonne, es profesor de Derecho también de la Université de París-Dauphine, director del Instituto de Derecho de la Université Dauphine, ex profesor de la Université d'Orléans School of Law, vicepresidente de la Société Française de Legislación Comparée y de la Academic Society for Competition Law, decano honorario de la Université d'Orléans School of Law, miembro directorio de la Asociación Internacional de Derecho Económico, y ha publicado muchos trabajos y 6 libros, si no estoy mal informado. La metodología que los profesores han querido hacer, que me parece muy apropiada, es un diálogo entre el profesor Moneger y el profesor Rivera, justamente vinculado con la reforma importante del Código francés en materia de contratos. Cuando digan. Anda. Bueno, buenas noches. Es un honor para mí de estar en esta universidad y encontrar tantos autores magníficos, y fue muy impresivo de entender con su libro. Aquí es solamente el libro de las obligaciones en Francia. Es más fácil a leer
puede ser que lo suyo. Pero vamos a tomar en unos años unos libros de su tipo con los grandes especialistas de derecho de las obligaciones. Es un honor porque quedo enamorado con Argentina hace 18 y he visitado a su país, a sus universidades muchas veces, y con mi amigo a mi lado nos ha invitado a unos congresos sobre el derecho comparado y el derecho del arbitraje, y es siempre un placer que estar aquí. Y no conocíamos a La Plata, y por eso mi mujer me dice: La Plata es cosa buena. No dijo más, porque hay diferentes sentidos. Bueno, en Argentina saben cómo reformar los códigos. Cuando hacen algo, reformen todo. En Francia no sabemos hacer de esta manera. Vamos por partes, tranquilos, porque hay una cosa muy importante a entender, y es que, como decía un gran profesor francés, Jean Carbonnier, el Código Civil de Francia es la constitución civil de los franceses, y no puedes cambiar algo en esta constitución civil sin muchas reflexiones. Y esas reflexiones han empezado al fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se fracasó por discusiones entre profesores, y no hay peor que discusiones de profesores. Finalmente, en los años 50, decidieron que no se puede transformar el código. Solamente cuando el general de Gaulle tuvo el poder, ha decidido con un otro gran especialista de derecho, Jean Foyer, de reformar capítulo después de capítulos el Código Civil. Y las primeras reformas fueron escritas por Jean Carbonnier, con una lengua estupenda. Pero cuando la cuestión se organiza de cambiar el derecho de los contratos, Jean Carbonnier estaba demasiado viejo y decía: es por los jóvenes de hacerlo. Y dos jóvenes empezaron el trabajo: Catalá, que fue un gran profesor de derecho y de derecho comparado, y luego François Terret, que es un otro gran profesor de derecho francés. Estos dos no tenían la misma idea de qué debe ser el futuro código de los contratos. Catalá estaba más tradicional. Por ejemplo, quería guardar la causa, y Terret decía: no, la causa está muerta, fue creada por los jueces, no la necesitamos. Lo que es necesario es que el contrato tiene un fin, y ahora tenemos que trabajar en los libros para saber qué diferencia hay entre el fin y la causa. Puede ser que la causa es al principio, puede ser que el fin está al fin. Bueno, por eso han trabajado con otros colegas, dos equipos muy brillantes, pero el gobierno en Francia, al gobierno no le gusta mucho que los profesores piensan que pueden cambiar el derecho. Y por eso había sucesivamente 3 proyectos de los gobiernos. Cambiamos de gobierno casi 4 años, no duran más que 4 años.
Y por eso fue bastante difícil. Pero finalmente, hace 3... ¿No funcionó? Ah, sí. Perdón. Finalmente, hace unos años, el gobierno acepta, después de una discusión con el Parlamento, de preparar el nuevo código. Pero el Senado, que fue que es siempre importante por las grandes leyes, quería ¿cómo se dice? Guardar el poder. Pero hay una batalla porque muchos profesores dijeron al gobierno no abre la puerta a la discusión porque va a tomar un código que no se puede aplicar, porque cada parlamento quiere decir algo especial y es el único que sabe. Por esta razón nos necesitamos 2 años de discusión con el Senado, con la Comisión de las Leyes, y finalmente han aceptado en las dos partes del Parlamento de dar poder al gobierno para preparar por ordenanzas un nuevo código. La ley de habilitación del gobierno contiene unas condiciones, unas indicaciones, no dicen condiciones porque es demasiado fuerte, indicaciones, y finalmente la ordenanza fue preparada. Y una cosa que es muy interesante es de ver que por la primera vez en Francia el proyecto fue puesto en el Internet. Y el Ministerio de Justicia, que está el ministerio con el poder de escribir las leyes, ha aceptado 3.000 comentarios del proyecto. Y en muchos casos los comentarios fueron muy importantes y fueron utilizados por preparar la final escritura de la ordenanza. Pues la ordenanza fue publicada en febrero 2016 por una aplicación al 1 de octubre del año pasado. Este proyecto es muy interesante. No tenemos mucho tiempo para leer 2 libros juntos, pero lo que podemos hacer es un diálogo sobre saber qué son primero las características de la reforma, y lo más importante que es en los primeros artículos se dicen que el derecho es la libertad contractual. No se decía en el tiempo de Napoleón I, porque puede ser que estaba natural, pero ahora en nuestro sistema es muy importante que escribirlo en el código al principio. Toda persona es libre de contratar o no contratar, de escoger a la otra parte contratante y de determinar el contenido y la forma del contrato, pero es una libertad dentro de los límites establecidos por la ley, y tenemos numerosas limitaciones como en todos los países. Es un código nuevo porque hay unas reglas, por ejemplo, una que es muy importante y que cambia la jurisprudencia de la Corte de Casación francesa. La oferta de contratar, por ejemplo, va a caducar cuando muere el autor, y es una revolución, pero este artículo no es de orden público, y por eso vamos a ver lo que va a hacer los redactores de contratos. Pero es una cuestión que es importante porque en nuestro sistema el juez puede decidir, bueno, esta regla, esta nueva norma no parece ser de orden público, pero a mí me parece de orden público.
y por eso no se sabe exactamente lo que va a hacer. Otro, el contrato se perfecciona desde que la aceptación llega al oferente. Eso es una diferencia con el antiguo derecho civil y nos parece mejor que el antiguo sistema de perfección a la emisión de la aceptación. Y luego, pero lo tiene en su código, hay una posibilidad de la revisión del contrato en caso de cambio de circunstancias imprevisibles. Veremos lo que es esta nueva imprevisión, que es diferente de la que tiene en el Código Civil argentino. Sí, lo he entendido, no sé, veremos. ¿Qué son estas reglas nuevas? Una grande discusión que teníamos fue los principios directores deben ser escritos o no. En el primer proyecto estaban principios directores y hay unos especialistas que decían no se puede ser porque los jueces tienen tanto poder que si se decide que estos artículos están principios directores pueden cancelar todo en el código. Bueno, es una posibilidad, pero el facto que no se llaman principios directores, pero solamente preliminarios, en mi opinión, no cambia nada. No sé lo que ustedes pueden pensar de eso, pero para mí no cambia nada. Al final se puede decir, y puede ser extraño para ustedes, que el código de los contratos dentro del Código Civil ahora es un derecho escrito. ¿Y por qué se puede decir así? Porque antes estaba necesario de conocer toda la jurisprudencia para saber que estaba el derecho positivo. Ahora vamos a necesitar decisiones de los jueces, seguro que sí, pero tenemos una regla que ha tomado en cuenta lo que los jueces han decidido por más de 2 siglos y por eso es un progreso muy importante. Es también muy importante de tener este nuevo código porque en Europa, en la Unión Europea, tenemos una competencia entre los diferentes países para saber qué va a ser ¿cómo se dice? La base del futuro código europeo. No se sabe exactamente, no será un código civil de la manera que tiene aquí, pero todo que es contrato puede ser europeo. Y por ejemplo, una diferencia con su derecho es en Francia los contratos de consumo no están en la parte del Código Civil sobre los contratos. ¿Y por qué? Porque el derecho de consumo es derecho europeo y se tiene que ir a ver al derecho europeo, que es lo mismo en todos los países miembros, con una limitación en Inglaterra. Aplicación de... ¿Quiere decir algo? Puede ser. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, muchas gracias por estar presentes y para mí también, por supuesto, es un honor participar de estas jornadas hechas en homenaje a uno de mis maestros, el profesor Alberto Molinario, con quien yo me inicié en la carrera docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires y con quien compartimos aquí las jornadas de Derecho Civil. Bueno, yo era un muchacho y creo que fueron las 8ª o 9ª jornadas de Derecho Civil que se hicieron acá en La Plata. Y quiero señalar que cuando le pasé mi pequeño currículum resumido al doctor Alejandro Borda, le puse además que una de mis satisfacciones más importantes es haber sido también discípulo de su padre, Guillermo Borda.
Porque yo tuve la suerte de formarme en la Universidad de Buenos Aires con Alberto Molinario y en la Universidad del Salvador con Guillermo Borda, con quien tuve la suerte de compartir además una fecunda amistad personal, lo mismo que con el profesor Molinario. Y por eso le dejé un trabajo sobre los efectos de la ley con relación al tiempo, que he dedicado a ellos dos, a Alberto Molinario y a Guillermo Borda. A Alberto Molinario porque me enseñó alguna vez que no hay temas agotados, solo hay hombres agotados en los temas, y a Guillermo Borda porque fue justamente quien renovó las ideas sobre el derecho transitorio en la República Argentina con aquella famosa ponencia presentada al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil. Yendo ahora a los temas que ha tocado Monellé, ustedes habrán visto bastantes similitudes con lo que ha pasado en la República Argentina, pero quiero señalar un aspecto. Él se refirió a la famosa frase del doyen Carbonnier que dijo que el Código Civil es la Constitución Civil de los franceses. Y le voy a dar una perlita. Esa frase, en realidad, la pronunció por primera vez Juan Bautista Alberdi en la famosa carta dirigida a su antiguo amigo Dalmacio Vélez Arfiel, en la cual analiza el proyecto de Código Civil que Vélez Arfiel le había enviado. Carta que es del año 1870, creo que 1869 o 1870, es la carta antes de la entrada en vigencia del Código. Y ahí Alberdi, entre los reproches que le hace al Código, al proyecto de Código, era que citaba a todos los códigos extranjeros de la época, pero no invocaba una sola vez la Constitución Nacional. Y le dice que el Código debe ser la Constitución Civil de los argentinos. Es decir, muchos años antes que el doyen Carbonnier. Lamentablemente no la patentó, con lo cual, digamos, todo el mundo le atribuye esta frase a Carbonnier, pero en realidad el primero que él usó seguramente fue Alberdi. El proceso de reforma del Código Civil argentino, no voy a insistir en esto porque es muy parecido a lo que ha sucedido y todos lo conocen. Ha habido infinidad de proyectos, el proyecto del anteproyecto de Babilonia, el proyecto del 36, el anteproyecto del 54, el proyecto de la Comisión del Decreto 468, el de la Comisión Federal, el proyecto de unificación de 1987, etcétera, etcétera. Y el proyecto del Código Civil de 1998, que es una fuente importante del Código actualmente vigente. Es decir, ha habido muchas tentativas, muchas ideas. El gran debate justamente fue reforma total o reforma parcial. Los partidarios de la reforma parcial y no de la reforma total invocan, entre otras cosas, la posibilidad de que se pierda toda la doctrina y la jurisprudencia elaborada a lo largo de 150 años de vigencia del Código Civil. Y en realidad es un argumento un poco efectista, porque, como usted indicó con relación al derecho de los contratos en Francia, la reforma, el nuevo Código Civil, incorpora lo que la doctrina y la jurisprudencia habían venido elaborando durante estos 150 años. Es decir, sobre todo en materia de derecho patrimonial, hechos y actos jurídicos, la teoría general del contrato, los derechos reales, etcétera, la verdad es que el Código incorpora o incluye disposiciones que estaban vigentes, reglas que estaban vigentes, pero que no estaban consagradas en el Código. Para tomar un ejemplo, los contratos conexos, o los contratos de larga duración, que nuestros amigos de Lorenzo y Tobías, con una expresión casi poética, llaman los contratos entregados al tiempo. Había ya toda una deliberación doctrinaria y jurisprudencial que precedió a la sanción del Código Civil y Comercial, que recoge, recepta, etcétera. Con lo cual no hay un quiebre, no hay una pérdida de todo ese bagaje, sino por el contrario, la incorporación de todo lo valioso que había elaborado la doctrina y la jurisprudencia argentina a lo largo de la vigencia del Código de Vélez Arfiel a un nuevo código. También se dijo en algún artículo publicado en algún diario importante que solo la Italia fascista del 42 había cambiado íntegramente su código, lo cual todos sabemos que es falso. Es decir, muchos países optaron por la reforma total, es decir, como por ejemplo Quebec y otros países, Holanda, aunque lo han hecho por supuesto en procesos mucho más lentos, a lo mejor la reforma del Código Civil holandés ha tomado más de 25 años y se ha ido haciendo parcialmente por libros. Perú en 1984, Paraguay en 1985, Brasil en el año 2002, etcétera,
también han renovado íntegramente sus códigos. Con la gran ventaja de que entonces el código tiene una armonía que a veces se pierde con las reformas parciales. Yo he leído a algún profesor francés decir que hoy en día el Código Napoleón es inasible, porque tiene partes redactadas por distintos sujetos en distintas épocas, con distintas terminologías, y por lo tanto le hace perder la coherencia que el código tiene como cuerpo, digamos, integral de la legislación de derecho privado. Por supuesto que en materia de contratos, el Código Civil argentino recoge naturalmente los mismos principios que usted ha señalado, es decir, el principio de libertad contractual, que nos permite discernir si contratamos o no contratamos, con quién contratamos y determinar el contenido del contrato. Y creo que nuestro código tiene un principio, una regla que es muy importante, que si bien es justamente el reflejo de una antigua ya jurisprudencia de la Corte Suprema, me parece que tiene una función docente muy importante, y es cuando señala que los derechos que emanan del contrato son una propiedad constitucionalmente protegida, que me parece que es un acierto sin duda haberlo incluido en el Código Civil y Comercial. Sí. Bueno, y vamos al problema de la ley en el tiempo, que es un tema interesante. Sí, sobre la cuestión de la Constitución, es cierto en Francia que tenemos un sistema ahora desde 2010, que es que en cada vez que el juez está interrogado, como lo hacen aquí, se puede pedir que el texto que se puede aplicar es contrario a la Constitución y a la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, pero con una diferencia. Aquí el juez puede decidir a cualquier nivel. En Francia tenemos un otro sistema. El juez tiene que enviar a la Corte de Casación o al Consejo de Estado, depende del tipo de derecho que se aplica, y la Corte de Casación va a decidir si hay una razón suficiente para ir al Consejo Constitucional. Y hoy hay muchas cuestiones de constitucionalidad que no van a la Corte, al Consejo Constitucional, porque la Corte de Casación a él no le gusta que pueden discutir la jurisprudencia de la Corte de Casación en la Corte Constitucional. Pero todo eso va a cambiar paso a paso. Bueno, vamos a la aplicación de la reforma en el tiempo, que es siempre una dificultad. Seguro que han tenido el mismo problema aquí. La ordenanza de 2016 dice: se va a aplicar el 1 de octubre. Solamente los nuevos contratos van a tener la aplicación de los nuevos textos. Pero no es tan fácil, porque en facto el derecho anterior se puede aplicar a las acciones que fueron introducidas antes, pero no se sabe que primero hay unos artículos que se aplican inmediatamente. Bueno, eso no es una gran dificultad. Por ejemplo, la posibilidad por los pactos de preferencia, tenemos nuevas reglas, se aplican inmediatamente, porque el pacto no ha producido efectos al momento que la pregunta empieza. Pero lo que más dificultado es que también la Corte de Casación podría aplicar los nuevos artículos a contratos anteriores sin decir especialmente que lo hace. En otras palabras, la Corte puede decir: en este caso parece que la situación es eso, y
Por esta razón, la Corte de Apelación fue correcta en su decisión, o al contrario. La Corte tiene la soberanía para hacerlo, y por los franceses le parece normal que el juez puede aplicar cuando se necesita el derecho. Y hay un caso que es muy fácil de entender. Si tiene un contrato que fue firmado antes de la reforma y las partes tienen que cambiar unos puntos dentro de este contrato que dura muchos años, el nuevo contrato, la modificación, va a ser aplicada a esta parte del contrato, y por eso puede ser muy difícil por las partes de tener una parte del contrato con la antigua ley y una otra parte con la nueva. Y los practicantes, ¿sí? Los abogados han decidido en muchos casos ahora de cambiar la aplicación de la ley, de decidir que el antiguo contrato va a ser dominado por la nueva ley. Puede ser que es más fácil, más eficaz por todas las partes. Y por eso tenemos que esperar los primeros casos. Hoy hay solamente un caso de una corte de apelación, pero el caso no es interesante sobre la imprevisión, y hablaré de este caso en unos momentos. Sí. El tema de los efectos de la ley con relación al tiempo en la Argentina ha estado muy discutido, porque la reforma o la puesta en vigencia de un nuevo Código Civil con una sola regla sobre derecho transitorio, el artículo 7, se reveló francamente insuficiente. Y uno de los grandes debates que hay es si las nuevas leyes se aplican o no a los procesos judiciales en trámite. Solo que en el caso del artículo 9 de la ordenanza del 10 de febrero del 2016 está expresamente previsto que no se aplican. Cuando una instancia ha sido introducida, un proceso ha sido introducido antes de la entrada en vigor de esta ordenanza, la acción es proseguida y juzgada conforme a la ley antigua. Y dice, esta ley se aplica igualmente en apelación y en casación. Sí. Esto es interesante para nosotros porque es un debate que ha habido en la doctrina argentina, que básicamente hemos seguido la doctora Kemelmacher y yo con posiciones opuestas, yo sosteniendo que en realidad por regla general las nuevas leyes no deben aplicarse a los procesos judiciales en trámite, que es la solución que propiciaba Rouvier justamente en el proyecto de Código Civil de Julio de la Morandier, en la segunda parte, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y que además él trata expresamente en un artículo sobre los efectos de la ley con relación a los procesos judiciales en trámite, donde hace la distinción entre distintos tipos de leyes procesales, leyes de fondo, y lo que llama leyes pseudo retroactivas, que son aquellas en las cuales es necesaria la decisión del juez para integrar el nuevo estatus, que son básicamente las acciones que nosotros llamamos constitutivas, acciones de Estado civil, etcétera. Pero inclusive en Francia han habido algunas leyes, como en algún momento en los años 60 la reforma al divorcio y la reforma a la filiación, que excluyeron también su aplicación a los procesos judiciales en trámite. Con lo cual, puede ser también que una aplicación de este tipo podría ser considerada contrario a la Declaración Europea de los Derechos Humanos. Sí, efectivamente. Y por eso estaba muy bien de decirlo muy claramente en la ordenanza. Sí, han habido por lo menos 3 o 4 pronunciamientos de la Corte de Estrasburgo sobre la aplicación de leyes que tendrían a modificar criterios judiciales para ser aplicados a procesos en trámite, y declaró que ello violaba el derecho a un proceso equitativo previsto en la Convención de Derechos Humanos Europea. Y algunos se refieren justamente a Grecia, y la Corte de Casación lo ha hecho con respecto a leyes previsionales en Francia, que pretendían también cambiar los criterios judiciales con respecto a procesos que estaban en trámite. Muy bien. Bueno,
no se puede hablar durante 3 días y vamos a hablar de algunas reformas de particular importancia. Primero vamos a hablar de la negociación y de la formación del contrato, la naturaleza del contrato y las consecuencias de esta naturaleza, la coordinación del nuevo derecho general y de las normas particulares a unos contratos especiales y la posibilidad de la revisión de los contratos. Primero, la negociación y la formación. Primero, es un descubrimiento por unos, es solamente algo normal. La negociación del contrato tiene que ser el fruto de una negociación. Seguro que cuando se va a la panadería, la negociación es muy corta. Dame este pan, dame tu dinero, y al final la discusión es el contrato per se. Pero antes, en el Código de 1804, no se decía nada sobre la negociación. Es solamente los jueces que han empezado una modificación durante los 2 siglos. Ahora tenemos una sección especial, uno de estos artículos que podrían ser principios directores. Y por eso se dice que la negociación es muy importante. Hay un mecanismo de oferta y de aceptación que es muy similar de la suya, que no parece muy aparte de la aceptación que vale cuando está recibida. Lo que ha sido modificado también es el pacto de preferencia, y la posición de la Corte de Casación fue anulada por la ley, y no están muy contentos en la Corte, pero es así, el legislador decide. Lo que es nuevo también es la promesa unilateral, que ha sido más develado en este código. Y por la celebración del contrato por vía electrónica no hay muchos cambios, porque lo hicieron en 2014 con una ley especial, y todos estos artículos están ahora muy claramente en el código. Negociación. Por ejemplo, no se usa en el código la palabra antecontrato, pero la idea, por lo que entiendo, es de hacer una diferencia entre los antecontratos o contratos preliminares, que en casos especiales dan derechos a las partes. Por ejemplo, puede ser que tiene lo mismo aquí, el contrato de venta de cosa a construir, que es con una reglamentación muy especial, y por eso en este caso tenemos un contrato preliminar, es la categorización del contrato, pero en otros casos tenemos nada, por lo que se llama en ciertos países los contratos de negociaciones o de puntuación. Aquí se dice de puntuación, sí, pero no es tanto importante, porque tenemos la jurisprudencia de antes que continúa a aplicarse en este caso. 2 características aquí es en un artículo: la iniciativa, el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son libres, deben atenerse a las exigencias de la buena fe. Aquí lo que es importante no es que van a aplicar la buena fe. Los jueces lo hicieron antes, pero es ahora un principio claro que va a ser muy claro por muchas personas que no conocían necesariamente la jurisprudencia de la Corte de Casación.
¿Algo particular? Comentarios sobre el Código Civil argentino para compararlo con el Código francés. En materia de contratos preliminares, en materia de formación del contrato, las reglas son prácticamente iguales. Sí. No hay diferencias significativas. Pero una cosa que es incomprensible dentro del Código Civil y Comercial argentino es la regla que está en el segundo párrafo del artículo 994 relativa a los contratos preliminares, que dispone el plazo de vigencia de las promesas previstas en estas secciones de 1 año o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarla a su vencimiento. Esto se ha convertido en una piedra en el zapato de todos los abogados que hacen contratos en los cuales hay opciones que normalmente son o pueden ser dadas por periodos más extensos o incluso sin plazo, como son las opciones, por ejemplo, en los contratos para societarios, que son muy frecuentes, las opciones de put and call, etcétera, muy conocidas en la práctica negocial y que ahora tienen realmente esta suerte de espada de Damocles. El otro día me comentaba un abogado de un estudio muy importante que tenía que hacer una opción a 2 años y entonces lo que hizo fue pactar un derecho extranjero con un arbitraje en el extranjero para evitar una cláusula que realmente no tiene ninguna explicación porque no tiene precedente en el derecho comparado. Yo conocí algún caso de alguna compañía muy importante en el cual una opción de recompra de acciones estaba dada a 9 años, por ejemplo. Porque era el periodo en el cual se suponía que se amortizaba la inversión que había hecho el sujeto que había hecho la inversión de capital y que tenía eventualmente la alternativa de revender las acciones al principal al cual había comprado inicialmente. Sí, claro, en muchos contratos, en el leasing, por ejemplo, obviamente la opción de compra está al final siempre del contrato. Con lo cual realmente esta es una disposición que no tiene ninguna justificación. Un aspecto importante es que en el Código francés ahora está muy desarrollado, es el tema de el deber de información. Sí. ¿Ese lo tienes después? Sí. Ok, adelante. Bueno, aquí también tenemos una importancia de la buena fe por la iniciativa, el desarrollo, la ruptura de las negociaciones precontractuales. Se dicen que están libres, pero deben también atenerse a la buena fe, y por eso significa que los jueces no se va a la Corte de Casación por cuestiones de buena fe, es solamente el poder de los jueces del tribunal o de la Corte de Apelación. Pero es importante también de obligar a las partes de tener cuenta de la buena fe. Una cuestión sobre la información: la divulgación no autorizada de una información confidencial causa responsabilidad extracontractual, y hay unos casos de este tipo que fueron decididos antes de la reforma, y me parece bueno que fue escrito de una manera clara también. Hay también una obligación de saber si los contratos conocen una información, porque la cuestión es cuando una parte conoce o tiene una información que va a ser fundamental por el conocimiento de la otra parte, y que otra parte no tenía obligación de conocer a esta información, la parte que conoce, que tiene el secreto, tiene una obligación de revelación, y eso es muy importante. Solamente un ejemplo que es un ejemplo vivo. En un caso de inversión, un comerciante quería alquilar un almacén en un centro comercial muy importante porque su actividad estaba muy completada con la actividad de el vecino en el almacén, en el gran centro comercial. Lo que no sabía el contrato es que este almacén junto estaba el almacén de una
filial del propietario del centro comercial. Y 3 meses después que el contrato de arrendamiento fue firmado, el nuevo comerciante en el centro descubre que el vecino se va en un otro centro comercial, en una otra parte de la ciudad. El precio que fue preparado a pagar para estar cerca del otro no tenía más interés. Antes, y el caso fue decidido antes de la reforma, no había obligación, porque el propietario tiene solamente que ofrecer el local, describir el local, qué tipo de actividad se va a hacer en este local. Ahora, el mismo caso sería decidido con la aplicación de la nueva obligación de información, porque no había posibilidad por la parte que firmó de saber que fue una filial o un subfilial o subfilial del propietario del centro. Bueno, vamos a ver, ¿tiene este tipo de situación también? Acá en nuestro código lo que hay es reglas sobre las tratativas contractuales y establece principios aproximados a lo que tiene el 1112 del Código Napoleón. Del nuevo Código Napoleón. Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a contratos y abandonarlas en cualquier momento. Pero el artículo siguiente es un artículo curioso porque obviamente establece que las partes deben obrar de buena fe para no frustrar injustificadamente las tratativas. Y el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de reparar el daño que sufre el afectado. En la jurisprudencia anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial, el criterio era que quien rompía las negociaciones intempestivamente y sin justificación respondía solo por el daño al interés negativo, que es en alguna medida lo que establece el artículo 1112 del derecho de los contratos francés, que dice: en caso de culpa que aparezca en las negociaciones, la reparación del perjuicio que de ello resulte no puede tener por objeto compensar la pérdida de ventajas esperadas del contrato no concluido. Y eso no está en el Código Civil argentino, con lo cual parecería que si rige el principio de la reparación integral, todos los daños esperados, inclusive eventualmente el lucro cesante o la chance del contrato esperado, podrían caber dentro de la indemnización por la frustración. Por lo demás, la idea de que no se debe frustrar injustificadamente es también una causa de preocupación entre los abogados que hacen contratos, porque pues las negociaciones pueden durar mucho tiempo y en algún momento una de las partes decide retirarse, y debería tener una causa que justifique el retiro de la negociación. Y esto no siempre es una causa que uno puede exteriorizar, simplemente puede ser porque perdió la confianza en su co-contratante, y eso es muy difícil de probar por qué. Con lo cual estos artículos merecerían, digamos, algunas precisiones. Por lo demás, el tema del deber de información es un tema extremadamente complejo que en la doctrina francesa ha desarrollado enormemente. Hay una tesis magnífica de una profesora, Fabre Magnon, que es una obra premiada, donde trata infinidad de casos resueltos por la jurisprudencia francesa. En la jurisprudencia anglosajona y en la doctrina anglosajona es un tema también muy tratado por Fried en The Contract as a Promise, y por otros autores que han hecho inclusive análisis desde el punto de vista del Law and Economics, donde el tema es cuál es la información que estoy obligado a revelar. Una información que yo he conocido casualmente, parece que debería estar obligado a denunciarla, como en el famoso caso Laidlaw resuelto por la Corte de los Estados Unidos con un voto de Marshall. Pero la información por la cual yo he tenido un costo para adquirirla, muchos profesores y autores dicen que no estoy obligado a revelarla, porque si no, no tendría interés en obtener ese conocimiento. De facto no conocía nada. Claro. El caso que plantea Fried es la compañía petrolera que ha averiguado que en un campo que dedicado a la actividad agrícola hay un reservorio de petróleo o de gas, porque ha hecho prospecciones, porque ha estudiado geológicamente el terreno, etcétera. Entonces dice, bueno, eso tuvo un costo para la compañía, entonces no está obligado a revelarlo.
La idea de que predominó durante muchos años en la jurisprudencia es que el sujeto que vende la cosa, el sujeto que la pone en el mercado, tiene que conocer las cualidades de la cosa que pone. Sí. El caso famoso de la compra de la tela de Van Gogh en el mercado de pulgas de Ámsterdam, o el caso que pone Krogman del Stradivarius, Sí. Es decir, el señor que vende antigüedades y no sabe que tiene un Stradivarius que vale 50.000 euros y lo vende por 100 y lo compra un experto. ¿Está obligado el experto a revelarle al señor comerciante que vende antigüedades? No hay obligación sobre el valor. No hay obligación sobre el valor. El Código francés lo dice expresamente. ¿Está? Curiosamente, entre nosotros también hay una regla parecida en materia de consumo. Dice, dice, existe en el 1112.1, sin embargo, este deber de información no recae sobre la estimación del valor de la prestación. Sí. ¿Está? Con lo cual, el caso del Stradivarius o de la tela, salvo que uno sea un profesional. Sí, sí. Porque, y el otro, hay un caso resuelto en Francia de una señora que tenía varios cuadros en su casa antiguos que había recibido de su familia y le reclama al curador del museo de su ciudad que le dé su opinión sobre los cuadros, si son valiosos o no. Y el curador advierte que uno de esos cuadros sí es muy valioso, y él oculta esa información y se compra el cuadro. Ese claramente incurrió en una reticencia dolosa que permite la anulación del contrato, como lo dice expresamente el código el código de los contratos francés, ¿no? Es exactamente. Eso, también se puede discutir con la buena fe. Claro. Pero hay una obligación de informar, pero hay también una información negativa de informarse cuando uno quiere contratar. Y este deber de informarse va a ser discutido mucho en las cortes, porque desde luego no se sabe qué nivel y va a ser un caso por caso de discutir. Pero aquí también se dice que el silencio que no se usa para decidir, el silencio es hablar también, porque cuando se tiene que decir algo, si no lo dice, es una forma de decirlo, de decir el contrario. Por eso el silencio va a ser considerado desleal, como un dolo también, pero no es tan difícil de demostrar que el dolo. Y por eso es una solución que es interesante, pero va a crear solamente una responsabilidad extracontractual y la posibilidad de una anulación del contrato también. Más, el deber de información es limitado. Lo decíamos hace un minuto, el valor de la cosa ofertada o la información que no tiene un lazo directo y necesario con el contenido del contrato o la calidad de las partes. Entonces, significa que va a ser muy difícil por la práctica y por los jueces de decidir si se tiene que elegir una acción de dolo o una acción de limitación de información. Puede ser que en práctica van a usar los dos juntos, uno en principal y el otro en segundo. De todos modos, Joel, el artículo 1112.1, en el último párrafo, Sí. dice que la responsabilidad de aquel que ha faltado al deber de información puede entrañar la obligación de la anulación del contrato en las condiciones de los artículos 1130. Sí. Y en 1130 es el error, el dolo, la violencia, es decir, los vicios del consentimiento. Con lo cual hay claramente un vínculo entre las dos normas, sí, ¿no? Sí, seguro que sí. Unas palabras sobre la naturaleza del contrato y sus consecuencias. Es más fácil aquí. La naturaleza del contrato es suficiente decir que en Francia y en Argentina tenemos la misma división de los contratos conmutativos, aleatorios, consensual, solemne, real, etc. La única modificación que me parece muy importante que puede cambiar la práctica es ahora tenemos una
un artículo que dice, hay una definición por los contratos de mutuo acuerdo con una oposición con los contratos de adhesión. Y lo que va a ser muy importante es que la definición que tenemos de los contratos de adhesión no es totalmente clara. Lo que vamos a saber es que en un contrato de adhesión, si hay una parte del contrato que no fue oferta por la discusión, que ha sido preparado de un solo lado, se va a decir que hay solamente la posibilidad de una adhesión de la otra parte. Pero lo que no sabemos es si se necesita que esta parte fue muy importante, que el contrato va a ser nulo o no escrito, que es peor, o si solamente las partes que están de adhesión van a ser declaradas no escritas. Y por eso hay muchas discusiones en Francia. Hay más que 300 artículos de autores ahora sobre este nuevo código. Por eso esta modificación me parece, de mi punto, una de las revoluciones del código francés, porque no conocíamos antes este contrato de adhesión. Unos saben que fue creado por un profesor francés, pero que es Saleil, pero desde este tiempo no fue integrado en la ley. Vamos a ver en el futuro las condiciones. En el Código Civil y Comercial, en realidad para nosotros la idea del contrato por adhesión y el contrato por adhesión a condiciones generales predispuestas es una idea muy conocida que, bueno, tiene el mismo origen obviamente de la doctrina francesa, pero tenía un gran desarrollo en la doctrina y en la jurisprudencia. Y el Código ha seguido, el proyecto del 98 distinguía el contrato paritario, que es el contrato de gré, como en Francia, el contrato por adhesión, el contrato con condiciones generales predispuestas, y entre ambos, entre el de adhesión y el de condiciones generales predispuestas, la diferencia estaba en que la adhesión hace a que el sujeto está precisado a celebrar el contrato. Ese contrato celebrado, por ejemplo, con los prestadores de servicios públicos. El sujeto debe contratar, y además normalmente debe contratar con este sujeto con el cual, que es el autorizado o el habilitado para prestar el servicio. El Código Civil y Comercial ha suprimido esa distinción un poco sutil y habla de los contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas. Y la sanción que impone a las cláusulas abusivas es tenerlas por no escritas. Una de las cosas, sin embargo, que sorprende dentro del código es que dentro de las cláusulas que se consideran abusivas son aquellas que mejoran o suprimen derechos reconocidos por normas supletorias, que parecería que justamente porque son supletorias las partes podrían cambiarlas, aun cuando estén en una cláusula predispuesta. Y muy interesante en el Código Civil y Comercial, que incorpora una regla que viene de los principios UNIDROIT, que es la tener por no escrita la cláusula sorpresiva dentro de los contratos en formularios o con condiciones generales predispuestas, que incorpora, digamos, esta solución muy reconocida en el ámbito del derecho comercial internacional, pero que no estaba prevista en la legislación anterior y tenía poco tratamiento en la doctrina y en la jurisprudencia. Otra modificación del derecho es que en el contrato de mutuo acuerdo se habla ahora de la cláusula que prive de su substancia a la obligación esencial del deudor tendrá por no escrita. Y eso es bastante importante en Francia. Teníamos una jurisprudencia de la Corte sobre esta cuestión, pero no estaba muy conocida por muchos abogados que no practican el derecho de ¿cómo se dice? Comercial de affaires. Sí, derecho comercial, derecho de los negocios. Sí, pero de las importantes contratos. Y tenemos un ejemplo que fue muy importante en 2016,
antes de la reforma o al mismo tiempo que la reforma, porque en nuestro sistema se puede hacer una cesión de contrato, y el nuevo código tiene un capítulo sobre la cesión de contrato y de obligaciones, pero en la práctica de la locación comercial, el comerciante puede ceder su contrato con su empresa, con el fondo de comercio. Y por eso, en ciertos casos, la persona que quiere comprar este contrato no es interesada si la misma obligación de actividad continúa. Y por eso tenían la costumbre de decir, bueno, hacemos un contrato con la condición que el propietario acepta un nuevo contrato con una nueva actividad en el local. Y hemos tenido un abogado del sur de Francia, seguramente un estudiante de Toulouse o de Montpellier, que se decía que el profesor me ha dicho la obligación esencial y la usa por este caso. Y los jueces del primer grado dicen, es una buena idea. Se van a la corte de apelación en Toulouse y los jueces dicen, sí, ¿por qué no? Es muy útil lo que ha hecho, es una buena solución, porque este tipo de práctica no es aceptable. Y se fue a la Corte de Casación, que decidía que la decisión de la Corte de Apelación está justa, porque no se puede tomar como una condición del contrato de cambiar el objeto mismo del contrato, que es un otro contrato. Bueno, por eso es interesante. Sí, por favor. Es que el código contiene la misma idea, es decir, de que se tiene por no escrita la cláusula que priva del contenido esencial del contrato. La idea es que hay ciertos deberes que son los caracterizantes de la obligación, es decir, y los tipificantes en definitiva del contrato. Acá se ha utilizado, por ejemplo, para el contrato de caja de seguridad bancaria o para el contrato que nosotros llamamos de garage. Esas cláusulas que dicen el garagista no se responsabiliza por la sustracción del automóvil, o el contrato de caja de seguridad que dice el banco no se hace responsable por el robo de la caja de seguridad o la destrucción de los bienes que están en la caja de seguridad, porque esta es la obligación esencial que nace del contrato. Y esto está tomado de la doctrina y de la jurisprudencia francesa. Yo recuerdo algún comentario de Geneviève Vinay con motivo de la inundación de un garage en el cual los autos se arruinaron y el propietario se quería eximir justamente con la cláusula que decía que no respondía por los daños que sufrieran los vehículos mientras estaban estacionados, ¿no? Esta es la idea que ha tomado el código, me parece, con buen criterio. Sí. Bueno, con el contrario, el contrato de adhesión, tenemos el desequilibrio significativo, lo que tiene también en Argentina, pero en nuestra modificación del derecho se aplica solamente si se puede demostrar que el contrato es de adhesión o que parte del contrato está de adhesión, y en este caso tenemos que saber si hay no se puede discutir de la adecuación de la prestación con el precio. Se debe ser por una otra razón de este desequilibrio. Y por eso no se sabe ahora lo que va a hacer, pero desde luego este artículo es la idea fundamental de la reforma, que tenemos que tener un equilibrio del contrato entre las partes, y si hay un desequilibrio, el contrato tiene un desequilibrio significativo. La cuestión es qué significa significativo.
tenemos que esperar lo que las Cortes van a decir. Uno de los problemas que tenemos con la reforma es que se usa de palabras ordinarias, y todos saben que puede tener un sentido ordinario y un otro sentido en derecho, y no se sabe cuántos años vamos a necesitar para saber lo que es significativo o no, y los jueces podrían decidir en un caso por caso, pero de manera general. Seguro que la Corte de Casación no va a decidir sobre eso, va a decidir que no es por los jueces que tienen la soberanía para decidir en este punto. Vamos a ver lo que va a pasar, porque es bastante difícil, y la coordinación también va a ser difícil con una otra cuestión, que es la coordinación de las normas generales del nuevo derecho de contratos y las normas especiales. Tienen que saber que la reforma no considera los contratos especiales. Tenemos un anteproyecto de la Asociación Henri Capitant que fue publicada en el sitio de la Asociación Henri Capitant la semana pasada, que es muy nuevo, pero tenemos un artículo que no existe antes, el artículo 1105, que dice que, en otras palabras, specialia generalibus derogant. Esto parece claro, pero por los abogados en Francia hay muchos que pensaban que esta expresión significa: si soy con un contrato especial, todo el derecho especial va a prohibir la integración del derecho general. No es la manera de leerlo. Significa solamente que si hay una posibilidad que no está precisa en el derecho particular, el derecho general tiene vocación a estar aplicado. Eso también va a ser muy importante por unos contratos especiales, y seguro que sí con el contrato de arrendamiento comercial, que es un sistema muy viejo de 1926, que no está de buena calidad en la redacción, pero también aquí vamos a ver cómo aplicar unas de las reglas de la reforma de los contratos a este contrato especial. Ese es uno de los problemas de la reforma parcial. Sí, ese es un problema de la reforma parcial que nuestro código no tiene. Ustedes reformaron toda la teoría general del contrato, pero los contratos especiales siguen conforme, algunos con la redacción original de 1804. Sí. Y entonces va a haber que coordinar las reglas generales con las reglas especiales. Sí, y peor, tenemos no solamente los contratos especiales del Código Civil, pero tenemos muchas reglas que están especiales, muy particulares, especialmente la locación de habitaciones o la locación de locales comerciales. Bueno, posibilidad será el último punto que podemos discutir, es la cuestión de la posibilidad de la revisión de los contratos. El nuevo artículo es complicado de leer, pero se dice: un cambio de circunstancias imprevisible al tiempo de la celebración. Es el cambio que es imprevisible, no las circunstancias. Hace la ejecución excesivamente onerosa para una parte que no había aceptado asumir tal riesgo. Esta podrá solicitar una renegociación del contrato a la otra parte. La primera seguirá cumpliendo sus obligaciones durante la renegociación, y también luego
hay la solución si hay un fracaso de la negociación. Primero, la dificultad que tenemos es ¿qué es un cambio de circunstancias imprevisible? No es la fuerza mayor, es algo diferente. Vamos a ver lo que los jueces van a considerar como una circunstancia suficiente para ser considerada imprevisible. Pero, por ejemplo, se puede considerar que un cambio de circunstancia, como el caso que he dado de el comerciante que viene en una galería comercial y que descubre que lo que fue descrito va a ser totalmente diferente. Y la grande discusión es, ¿el propietario del local tiene o no tiene una obligación de ofrecer una rentabilidad a la otra parte del contrato? Hasta hoy la Corte dice que no hay tal obligación, pero es un cambio muy importante. Hay nuevas creaciones de almacenes alrededor que no se podía conocer. Hay destrucciones de habitaciones, etc. Lo que significa para mí este artículo es que es muy importante por los que hacen un contrato de tener un artículo especial de renegociación, porque lo hacemos en contratos internacionales, se puede hacer en un contrato nacional, y por es la primera cosa. La segunda cosa es, se dice que si no había aceptado asumir tal riesgo, ¿qué significa? Se puede decir que firma aquí que renuncia a la aplicación del artículo 1195. ¿Es una renunciación que vale o es una renunciación tanto general? ¿Y cómo puedo renunciar a algo que no conozco? Vamos a ver lo que va a pasar en muchos casos. Lo que es seguro es que los jueces y la Corte de Casación no quieren reescribir los contratos. Y por eso significa que es por las partes de pensar antes, cuando el contrato va a durar una larga duración, de qué va a hacer. Pero si no hay nada, y seguro que en muchos contratos no van a olvidar de escribir. La negociación puede empezar. Se necesita un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? En este caso va a depender del tipo de contrato. Y si las partes no pueden convenir de la solución, pueden compartir de la resolución del contrato o parte del contrato, y pueden decir que va a vivir hasta el fin del año o al fin del semestre. Todo está abierto, y luego hay mucho trabajo por los abogados en este caso. Y finalmente se dice, si no acuerdan en un plazo razonable, el juez puede, si una de las partes le pide, revisar o poner fin al contrato el día y en las condiciones que decide, que es un poder muy, muy importante. Los jueces no les gustan modificar el contrato. Tenemos un caso muy antiguo del siglo XIX, 80-76, el Canal de Crapón. Los jueces de la Corte de Casación decidieron que estaba por las partes en el siglo XV de preparar la modificación del contrato. Fue un canal de irrigación en Provenza.
esto no es serio. Pero ¿qué van a hacer los jueces? No saben escribir un contrato. Lo que va a pasar es que seguramente el juez va a decidir, tiene que ir a una mediación, o va a apuntar un experto o dos expertos que van a trabajar sobre ese contrato, y si no hay posibilidad de acuerdo entre las partes, decidiré que el contrato está muerto. La fin del contrato se puede decidir por el juez. Pero hay una final diferencia con el derecho argentino. Me corrige si estoy no estoy bien. Aquí se dice que se puede aplicar con el contrato aleatorio. En Francia, el único caso que tenemos de una corte francesa, de una corte de apel, fue con un contrato de seguros, que es el tipo máximo del contrato aleatorio, y han decidido que no se puede aplicar la imprevisión o la aceptación de la situación, de la ejecución. Y vamos a ver, el caso es del 8 de marzo de este año, y vamos a ver lo que va a pasar. Pero él fue muy interesado con el contrario aleatorio, porque no hay razón en la ley francesa para decir que el contrario aleatorio no puede conocer la imprevisión. Claro. Bueno, yo le diría, para terminar, que los jueces franceses, para instruirse sobre este tema, tienen que venir a la Argentina, porque acá sobre imprevisión sabemos todo, porque la Argentina es tan imprevisible que siempre hemos aplicado el 1198. Y además a los jueces argentinos les encanta redactar los contratos. Así que, ¿no es cierto? Yo recuerdo una anécdota de un famoso juez camarista civil, el doctor Padilla, hace muchos años, cuando vino en el año 75, un fenómeno que de un día para el otro triplicó, produjo una devaluación del 300%. El doctor Atilio Alterini publicó un artículo diciendo: quien vendió su departamento no está obligado a recibir el precio de una cucha de perro. Entonces lo encontraron a Padilla por la plaza de tribunales, y entonces alguien le preguntó: ¿a dónde va, doctor? Dice: voy a despanzurrar un contrato, como todos los días. Era su tarea diaria, hacer de nuevo los contratos. La verdad es que inclusive en el Código Civil argentino hay dos características que yo quiero señalar. Una, no establece el deber de renegociar. Se puede demandar, se puede pedir la renegociación, pero no establece concretamente el deber, que sí lo dice en cambio donde trata de los contratos de larga duración. Ahí sí establece el deber de renegociar, que es el primer efecto del hardship en los principios UNIDROIT y ahora en el código Napoleón y en el marco común de referencia europeo. Y la segunda es que si bien el código nuestro dice imprevisión y después hay una regulación, en la regulación no menciona que la distorsión debe producirse por un hecho imprevisible. Es curioso, pero ¿por qué? Porque en realidad no debe ser imprevisible, debe ser imprevisto. Porque en abstracto todo es previsible. Lo importante es que las partes no hayan previsto esa circunstancia en el caso concreto. Es decir, yo puedo prever, que es en definitiva lo que pasó también con otra gran devaluación, que fue el abandono de la tablita cambiaria en el año 81, se puede prever que la política cambiaria cambie. Es previsible. Pero si las partes no lo habían previsto en el contrato, el hecho es imprevisto y se altera, porque en definitiva lo que ha pasado es que el eje ha pasado de el acontecimiento extraordinario imprevisible a hay que mantener el sinalagma contractual. Sí, creo que este es el gran cambio de paradigma que hay en materia hoy de revisión de los contratos en el derecho argentino, que ya venía siendo inducido también por la jurisprudencia y por parte de la doctrina. De todos modos, el artículo de nuestra teoría de la imprevisión tiene algunas deficiencias que deberían ser retocadas, y que haya imprevisión en los contratos aleatorios si el acontecimiento extraordinario recae sobre un hecho distinto a lo que caracteriza la aleatoriedad, no hay razón para no aplicarlo. Sí. Bueno, finalmente lo mejor es que estas nuevas normas
son un regalo por un profesor francés a quien le ha gustado mucho hablar en este congreso, y muchas gracias por su invitación, su atención y por la aceptación de mi acento muy extraño. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos profesores por lo que nos han enseñado, ¿no? Y esta comparación entre los dos regímenes que ha sido tan útil. Damos por terminado entonces la reunión de esta noche.